vamos a leer todo el capítulo, no es largo. Tiene 25 versículos. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis vasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio, en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras y ponían las manos sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema de mí era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de su diente hacía soltar la presa. Decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, abrían su boca como a la lluvia tardía. Y si me reía con ellos, no lo creían, y no abatía la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Que Dios bendiga su santa palabra. Sí, me gustaría que se pongan de pie y vamos a pedir una bendición especial sobre esta porción, muy preciosa. Imagínense cómo era Job. Era muy grande en su comunidad. El único creyente fiel que existió en ese tiempo. Y por supuesto todo el mundo recurría a él en busca de consejo y consulta y así. Y ya era imposible humillarse. Ya era imposible humillarse.
muy grande era en su comunidad. Todo el mundo le aplaudía, le veneraban. Imagínese la declaración de la palabra de Dios. Sí. Podemos repetir un poco la porción. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Todo el favor de Dios estaba sobre él, porque el único fiel creyente en su tiempo, en su comunidad. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche, y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando Dios está con uno, por supuesto, toda la naturaleza está a su favor. Así cuando mantenemos la comunión perfecta con nuestro Dios, con nuestro Padre. Cuando lavaba yo mi paso con leche, y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Cuando entraba Job, los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba, y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Imagínese cuánto vale un fiel en un lugar rodeado de impío. Y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de su diente hacía soltar la presa. A cuánto prójimo libraba del peligro cuando eran acusados y eran juzgados y condenados, y así. Decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mi rama permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, abrían su boca como a la lluvia tardía.
Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, y como el que consuela a los que lloran. Muy fiel era, pero resulta que era el único creyente de su tiempo, y todo admiraba su vida, su testimonio, y en fin, todo le alababan. Y si él quería humillarse, ya no podía humillarse más. Se sentía muy en alto. Todos daban testimonio de su vida, de su testimonio fiel. Y por supuesto, él quería humillarse, y ya no podía humillarse en ese estado. Imagínense. Pero Dios tiene el remedio. Le vino la lucha, como todos sabemos. Una lucha que no tiene nombre. Se le murió todos sus hijos, murió su familia, murió todo. Perdió su salud, le vino enfermedad que cubría su cuerpo, cubría de llaga. Se sentaba en ceniza, se humillaba. Y después de esa humillación, él dio testimonio. En el capítulo 42 de su libro. Los versos 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, hablando a Dios. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de la gran lucha que pasó, se le reveló Dios y dice: ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Recién ahora pudo humillarse, después de pasar la gran prueba que pasó. Y después recuperó todo otra vez lo perdido y aún el doble. Sí, la prueba era para su propia humillación, para su propio bien. El Señor Jesús también pasó por este camino, y todos los fieles. Tenemos Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Dice así. Aquí el Señor Jesús está hablando. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos los judíos sinceros y querían ser fieles a Dios, querían guardar la ley y no podían. Y en vista que no podían guardar, el Señor le invita. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y como dije en ocasiones, la ley de Dios no hay humano que pueda guardar.
Muchos religiosamente guardan y se consuelan y hasta llegan a ser orgullosos por guardar la ley. Pero guardan religiosamente, no espiritualmente. Dice Pablo que la ley es justa, es santa, es divina, la ley de Dios es divina. Y para guardar una santa ley tiene que tener una naturaleza divina y el hombre no tiene, el hombre es pecador. Entonces la ley condena y mata. Solo lo que puede hacer por el hombre, condenarle y matar. Imagínense. Increíble, más la ignorancia de la palabra de Dios muy grande. Hay millones de creyentes que están procurando guardar la ley. Y la ley ya salió de su vigencia, ya cumplió su misión. Jesús tenía que ser juzgado por esa ley. El Padre le juzgó como si fuese Jesús el único pecador de la tierra, porque cargó sobre él el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos. Y por su ley le condenó a muerte. Y cuando condenó a muerte, salió de escena la ley, ya cumplió su propósito. Y comenzó, como dice el Señor, cuando ofreció la copa de jugo de uva que representa su sangre: bebed de ella todos. Esto es la copa del nuevo pacto en mi sangre. La copa del nuevo pacto en mi sangre. El antiguo pacto, la ley, terminó y salió de escena, y nunca más va a entrar. Y ahí comienza el nuevo pacto, la gracia, bajo la sangre de Cristo. Y hasta ahora estamos y escuchamos siempre exaltar la sangre de Cristo, porque estamos bajo ese poder, bajo ese amparo. Y el único, la sangre que Dios aprecia, la sangre de su Hijo, y nos limpia de todo pecado. El creyente está sin pecado a la vista de Dios. Imagínese, Dios mira la nueva creación y ya no ve la vieja creación, aunque está en nosotros la carne, pero Él mira la nueva creación, la vida de Cristo en nosotros, y su interés principal, que sus hijos crezcan, que Cristo crezca en su vida, hasta llegar a la imagen de Cristo. Como dice Pablo a los Efesios, hasta la estatura de Cristo. Sí, en el capítulo 4, verso 13, está la medida hasta dónde podemos crecer. Vamos a mirar un poquito. Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto quiere decir que a un crecimiento completo, a un nivel de fe muy elevado. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Conocer al Hijo de Dios, y sabemos, hermanos, que nosotros muy poco le conocemos, hasta que el Espíritu Santo nos revele. Sí. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, alcanzar el estado de un varón perfecto en Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta ahí podemos crecer. Si es que deseamos, si es que queremos, si nos sometemos a la voluntad de Dios, nos sometemos a su palabra. Pero hay que pasar por humillación. Hermanos, nosotros no podemos muchas veces alcanzar lo mejor,
porque no hay humillación. Sí, necesitamos, y Dios a veces permite circunstancias difíciles, circunstancias penosas, para humillarnos y prepararnos. Porque la vieja naturaleza tiene que desaparecerse para que la nueva naturaleza pueda exhibirse a la luz, la vida de Cristo en nosotros. A eso tenemos que llegar, pero solamente por crecimiento, por crecimiento. Y vamos a completar la lectura de Mateo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora entra la gracia, va a entrar la gracia de vigencia. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Imagínese esta declaración del Señor. El yugo de la ley es insoportable. Nadie puede guardar la ley. Un ser humano no puede guardar espiritualmente. Los religiosos creen que guardan porque son mansitos, son religiosos, de buen testimonio, pero carnalmente, carnalidad religiosa, no espiritualidad. El deseo de Dios es que crezcamos en el espíritu. Sí. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Allí está el descanso, porque Jesús lleva nuestra carga. Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo de Jesús es la gracia, no el yugo de la ley. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Allí recién entramos en el descanso. Sí, cuando aprendemos a caminar con el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, muy liviano el yugo del Señor en comparación al yugo de la ley. El yugo del Señor es liviano porque Él lleva la carga. Imagínese. Y ligera mi carga. Repetimos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pobres seres humanos, engañados por lo religioso. Sí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta es la nueva creación, Cristo en nosotros. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tenemos la carta a Santiago y a Pedro. Podemos ver un poco la carta de Santiago, capítulo 4, verso 10, y 1 Pedro 5, 6. Capítulo 4, verso 6, dice Santiago: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuestra naturaleza vieja es soberbia, la carne. El orgullo está en la carne y
La carne es socia de Satanás. ¿Recuerdan los tres enemigos? Carne, mundo y diablo, dice. Estos son socios. Pero la carne muere y ya que quedamos libres de ese yugo. Sí. Dice, verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y vamos a ver 1 Pedro 5, 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y vamos siempre a tener en el camino algo que nos humille, pero tenemos que aceptar de la mano de Dios. Nosotros no queremos aceptar de la mano de Dios la prueba, la lucha, la cosa contraria a nuestro deseo, a nuestra voluntad. Por eso hay que dar gracia también, no solamente por la bendición que recibimos, sino también por la lucha hay que dar gracia a Dios. Porque esa lucha es para nuestra preparación, para formar nuestro carácter humilde, lleno de gracia y de verdad. Y a eso Dios quiere hacernos llegar. Sí, que sus hijos sean humildes. Los que no son humildes son peleadores. Sí, les gusta discutir, razonar y ganar el pleito y así. Esa clase nunca van a crecer. Pero si acepta la circunstancia difícil de la mano de Dios y se entrega, entra en su presencia y le adora y le agradece por esa dificultad, entonces ya comienza la humillación, comienza la humildad de Cristo en nosotros. Y la carne contamos muerta. Yo puedo dar a ustedes, si quieren, mi propio versículo. La mayoría ya saben mi versículo. Ellos pueden citar si quieren. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La experiencia del apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo. Este es el hombre viejo. Mas vive Cristo en mí. Este es el hombre nuevo. La nueva creación. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si todavía no vencemos la carne, pero creemos, dice, vivimos en la fe del Hijo de Dios. Hay una fe poderosa a nuestro favor, está actuando, la fe del Hijo de Dios. Pero todo depende de nuestra disposición de corazón, porque con el orgullo Dios no trata, con el orgulloso. Dios no puede tratar, tiene que humillarse en su presencia. Y cuanto más crece, llega a un punto que descansa por fe en el Señor. Nada le preocupa en este mundo, ni la muerte de un ser querido. Sabe que el Señor lo lleva y va mejor que nosotros, está mejor que nosotros. Ya entiende el propósito de Dios y la obra de Dios. Ya descansa. A veces viene la lucha de la necesidad. Termina el dinero. ¿Y qué va a hacer el creyente? Bueno, entra en la presencia de Dios y toma la promesa de bendiciones. Y Dios contesta y viene la bendición natural de los cuatro vientos. De los cuatro vientos viene. Vivir por fe. El justo vivirá por fe.
El justo vivirá por fe, no hay otro camino para el justo. El creyente tiene que aprender a vivir por fe, y ahí está el descanso. Ahí aprende del Señor la humildad. Bueno, no es que aprende, sino el mismo Señor está creciendo en nosotros, y Él es humilde. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Pues tenemos que juzgar la naturaleza vieja, el hombre viejo. El hombre viejo es muy orgulloso y prepotente y discute y tiene razón, razona y nadie le gana. Este es el hombre viejo. Pero cuando se rinde al Señor Jesucristo, se entrega totalmente, llega a ser humilde. Ya tolera, ya es templado su carácter, ya tiene la tolerancia y la paciencia. Eso aprendemos por la lucha que ganamos la victoria en Cristo. Imagínense lo que dice Pedro aquí también. Santiago, Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el verso 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El Señor Jesús está presentado en la Escritura de tres maneras. De tres maneras. Y vamos a ver las tres maneras en que el Señor es contado. Tenemos en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Dice, comenzando el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. El Señor conoce a cada creyente y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos, o es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno somos. Yo y el Padre uno somos. Ellos trabajan juntos tan unidos que realmente llegan a ser uno. Y dice, yo le doy vida eterna. Sí. En el verso 11, capítulo 10 de Juan, verso 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Como buen pastor, Él es nuestro Salvador. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Pedro, en capítulo 5, verso 4, como ya leímos, pero vamos a volver a repetir. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Como buen pastor es el Salvador.
como príncipe de los pastores es recompensador según la actividad del creyente, por todo lo que ha hecho. Yo digo al Señor que recompensa a la hermana que trabaja en la cocina. Trabajan duramente, pero no será en vano. El Señor va a recompensar. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, y también tenemos a ver un poco, si no me equivoco. En Hebreo capítulo 13, dice el verso 20, Hebreo 13, 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Tenemos tres cualidades en la vida de este pastor: el buen pastor, el gran pastor y el príncipe de los pastores. Y cada parte tiene diferente actividad: salvación, recompensador. Bueno, el Señor nos dará mayor luz. Tan completa la obra del Señor y cómo nos ama el Señor. Nosotros no entendemos, a veces hasta creemos que no nos ama el Señor. Nos ama porque nos tolera con su paciencia. El Señor nos tolera con su paciencia, su misericordia, su gracia. Procura de ayudarnos a salir de nuestra culpa, nuestra falta, tal vez algún vicio que practicamos. El Señor aguanta y procura. Y cuando Satanás nos acusa delante del Padre, allí está como abogado el Señor Jesucristo. Allí está como abogado. Y el Señor no habla allí. Está al lado de su Padre, a la diestra de Dios. Solamente se levanta y muestra la señal de los clavos y se sienta otra vez. Y eso basta para el Padre. Satanás acusa al creyente porque no anda bien. Pero Jesucristo, nuestro abogado, defiende nuestra causa ante el Padre. ¿Cómo desea nuestro crecimiento, hermano? Nuestra rendición a su voluntad. Y tenemos que pedirle para que podamos rendirnos a su voluntad. Y ahí está toda la ganancia del creyente. Que el Señor bendiga su palabra.